Buenas tardes, Inge. Soy Gastón Diego Mancías ahorita. Y bueno, este es un pequeño video hablando sobre el modelo OSI. Entonces, dijimos, bueno, este modelo se compone de 7 capas que se componen desde la capa 1 hasta la capa 7, pero vamos a hablar primero desde la capa superior, desde la capa 7. Así que desde aquí iniciaremos nuestro resumen. La capa 7, también llamada como capa de aplicación, tiene una función principal, la cual es servir como interfaz tanto entre la aplicación donde generamos los datos y el resto de la red. Recordemos que los datos a transmitir por la red son generados por una aplicación, por ejemplo WhatsApp, Instagram, Twitter o un navegador web cualquiera, etcétera. Pero para dichos datos puedan ser transmitidos, estos tienen que acceder a la red primeramente, pues básicamente la capa de aplicación brinda el acceso al resto de la red para que los datos generados en las aplicaciones puedan viajar de un punto a otra en la red. Así que en la capa de aplicación no nos referimos a las aplicaciones mismas, sino a procesos que funcionan a nivel de software en nuestro sistema operativo para que las aplicaciones interactúen en la red. Luego que los datos tienen acceso a la red, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 6 o llamada la capa de presentación. Lo que hace esta capa es darle formato y codificar los datos para que puedan ser interpretados por nuestro computador. Pues recordemos que nosotros, los humanos, tenemos lenguajes de alto nivel como el español, el inglés, el chino, etcétera. Pero las computadoras entienden únicamente de ceros y unos. Entonces, la capa de presentación implementa mecanismos de codificación como el ASCII o el Unicode para representar los datos que generamos en las aplicaciones a un formato que las computadoras sí logren entender. Básicamente, aquí se hace una traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje binario, haciendo que el uso de sistemas de codificación como el ya mencionados ASCII o Unicode. Bien, luego de que los datos han sido traducidos de algún modo, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 5 o capa de sesión. Lo que hace esta capa es, es preparar el camino o establecer el camino entre las aplicaciones que se van a comunicar entre el dispositivo emisor y el receptor. Imaginemos, por ejemplo, que con tu celular vas a enviar un mensaje de WhatsApp. Pues la capa de sesión, antes de que los datos viajen por la red, establece una comunicación previa entre la aplicación de WhatsApp en tu celular y la misma aplicación en el celular del destino. Este diálogo se inicia, mantiene y finaliza gracias a la capa de sesión. Ahora, a este diálogo se lo conoce como sesión y se hace con el fin de que la comunicación pueda darse exitosamente. Pues imagínate tú enviarle un paquete a alguien más y ese alguien no pueda aceptarlo por cualquier motivo. Por esta razón, la capa de sesión implementa estas sesiones para asegurarse que las aplicaciones puedan recibir y no determinada información antes. Bueno, luego de que la capa de sesión estableció esa comunicación con las aplicaciones emisor y receptor, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa 4 o la capa de transporte. Lo que hace la capa de transporte, entre otras cosas, es tomar esa información enorme y dividirla en pequeños fragmentos. Esto lo hace en el dispositivo emisor y en el dispositivo receptor hace todo lo contrario, es decir, une cada fragmento para formar el mensaje original. A estos dos procesos se les conoce como segmentación y reensamblaje. Si se pregunta por qué los datos son fragmentados y no son enviados en su totalidad por la red, pues simplemente las redes cuentan con anchos de banda limitados y una red puede haber miles de dispositivos enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Imagínate que cada dispositivo envía un archivo de 100 megabytes al mismo tiempo. Seguramente la red colapsaría. Por esto,
es que los datos son fragmentados para que la transmisión ocurra fluidamente y sin asustar los enlaces, sin saturar, perdón. Después de que la capa de transporte fragmentó los datos, este le pasa dichos datos o fragmentos a la capa inferior, es decir, la capa 3 o la capa de red. La capa de red hace dos trabajos principales: direccionamiento y enrutamiento, muy importantes. Esta capa no toca el contenido de los datos, lo que sí hace es agregar a dicho contenido direcciones. Estas direcciones son las que conocemos como direcciones IP. Y pues obviamente, como pasa en la vida real, cuando tú necesitas enviar un paquete a un amigo, tú necesitas saber a qué dirección de este para que dicho paquete pueda ser entregado a la persona correcta. Igual pasa con las redes. Cada dispositivo de la red en el mundo tiene una dirección y esta dirección es la IP. Así que la capa de red agrega a los datos a enviar por la red la dirección IP del dispositivo emisor y la dirección IP del dispositivo receptor. Ya esto es lo que llamamos direccionamiento. Pero como dijimos antes, esta capa también funciona de otra forma, la cual es el enrutamiento. Para entender un poco el enrutamiento, bueno, tenemos que tener claro que en el mundo existen cientos de miles, si no millones de redes, las cuales deben comunicarse entre sí. Y para poder lograrlo, se hace uso de un dispositivo especial llamado router o enrutador. Estos son capaces de comunicar redes distintas entre sí y de reenviar la información por aquel camino más factible, que puede ser el más rápido o el más corto. Y esta función es la llamada enrutamiento, que también la realiza la capa de red. Entonces, el direccionamiento nos asegura que los datos sean entregados al dispositivo correcto y el enrutamiento nos asegura que la información será entregada satisfactoriamente haciendo uso de la mejor ruta. Bien, una vez que que la capa de red realiza su trabajo, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, a la capa 2 o capa de enlace de datos. Esta capa realiza dos funciones principales y para lograrlo se divide en dos subcapas. La subcapa LLC, Logical Control, o en español, control de enlace lógico, y la subcapa MAC, Media Access Control. La subcapa LLC se encarga de comunicar el software en la red con el hardware de la misma. Para lograr tal fin, se utilizan los drivers de nuestra tarjeta de red. Una vez que el software y el hardware de la red se ponen de acuerdo para la transmisión, los datos son enviados a la siguiente subcapa, la MAC. Esta subcapa se encarga de agregar información de direccionamiento, pero el direccionamiento que se agrega aquí es físico. ¿Cómo así que es físico? Bueno, con un ejemplo, cuando tú envías un paquete a un amigo, no solo necesitas saber dónde vive esa persona, sino también algunos detalles como el nombre completo, su número de cédula, para que el paquete no solo sea llevado a la casa correcta, sino que sea entregado a la persona correcta. Pues digamos que a la capa de red se agregó direccionamiento lógico, que si lo comparas con nuestro ejemplo del amigo, sería la dirección de la casa donde vive. Pero hablando del direccionamiento físico, que es el que hace la subcapa MAC, comparando con el ejemplo del amigo, sería el número de cédula o nombre completo de nuestro amigo. Bueno, espero que se haya entendido la diferencia. Así que los dispositivos de nuestra red no solo tienen una dirección IP o dirección lógica, sino que también tienen una dirección física o MAC. La dirección IP nos indica que tu red, bueno, en qué red en el mundo se encuentra nuestro dispositivo, pero la dirección MAC nos dice cuál dispositivo exactamente dentro de dicha red. De modo que con el direccionamiento que nos provee la subcapa MAG, indicamos exactamente a quién enviaremos la información. Y por fin, cuando la capa de enlace de datos ha realizado su función, le pasa los datos a la capa inferior, o es decir, la capa física o capa 1. Y es aquí donde los datos obtienen el camino para poder viajar por la red. Pero ojo,
Dichos datos no pueden viajar como números o código binario, así que deben ser codificados en señales eléctricas o lumínicas o de ondas, dependiendo del tipo de medio de comunicación que conecte a nuestro dispositivo emisor y receptor. Pues el trabajo de codificación lo realiza nuestra tarjeta de red NIC y una vez codificado son enviados desde nuestro dispositivo emisor y llegan al dispositivo receptor. Pero por donde viajan dichos datos, pueden viajar por un cable de cobre o cable de fibra óptica o también pueden viajar por el aire como un tipo de onda. Esto es un caso que se estén utilizando redes inalámbricas como el Wi-Fi. Pues bien, la capa física nos provee de estos medios de comunicación y es aquí donde termina el recorrido de las diferentes capas del modelo OSI.